Bueno, vamos a empezar entonces el club de revistas del día de hoy. Está a cargo del grupo 1 de acá del Hospital Alma Mater. Somos Vanessa, Isabela y yo, Iván. Para empezar, entonces vamos a hablar del uso de malla profiláctica en la hernia parostomal, para hablar un poco pues, de la epidemiología de esta enfermedad. Más de 100.000 ostomías son realizadas anualmente en los Estados Unidos en los últimos reportes de este año, y más de 750.000 personas viven en ese país con uso de estomas. La hernia parostomal se presenta en estos pacientes entre un 30 al 58% en las diferentes series, es muy prevalente. Aproximadamente el 36% va a presentarse en el primer año de la realización de esta ostomía, y las estadísticas varían dependiendo de los estudios y el plazo del seguimiento que se le hace a estos pacientes. Además, en la literatura hay una falta de una definición consistente, y también hay diferencias entre el diagnóstico clínico y el diagnóstico por imagen, que usualmente se hace por tomografía. Hay varios factores de riesgo en la literatura. Este es un artículo del año pasado en el que se estudiaron cuáles eran los factores de riesgo más importantes para presentar la hernia parostomal, y ellos encontraron que los más importantes había factores relacionados con el paciente, con el tipo de ostomía y también con las enfermedades relacionadas que tenía el paciente. Entonces, los más importantes fueron edad mayor a 60 años, una circunferencia abdominal mayor a 100 centímetros aumentaba el riesgo hasta un 75%. El tipo de ostomía, la colostomía tiene mayor riesgo que la ileostomía y la urostomía o una ostomía tipo Bricker, y había más riesgo en las colostomías en la tipo terminal. También la vía laparoscópica al momento de la creación de la ostomía tenía un mayor riesgo que la vía abierta, y también la incisión en la pared abdominal para la creación del estoma, si era mayor a 30 milímetros o 3 centímetros, había un mayor riesgo de presentar la hernia parostomal, y cada milímetro se encontró que aumentaba hasta un 10% del riesgo. La posición de la ostomía a través de los rectos abdominales disminuía el riesgo de presentar la hernia parostomal, y se asoció también enfermedades del paciente, la obesidad, un IMC mayor a 25, diabetes sobre todo, y las enfermedades de colágeno aumentaban el riesgo de presentar la hernia parostomal. Listo. Bueno, hay varias clasificaciones de la hernia parostomal, aproximadamente 5 están descritas. Las más utilizadas, esta de Devlin, que es una clasificación intraoperatoria, tiene 4 tipos. La tipo 1 intersticial, que se da la hernia a través de las capas musculares de la pared abdominal. La tipo 2 o subcutánea, como vemos en la imagen, que se da en el plano subcutáneo. La tipo 3 intraostomal, a través del orificio del estoma. Y la tipo 4 periostomal, lo que se conoce como un prolapso de la ostomía. También una muy utilizada es esta es tomográfica, es de Moreno Matías. También tiene 3 tipos. La tipo 0 es cuando no hay por tomografía una hernia.
Tipo 1A, hay una formación de un saco herniario, pero que este es menor a 5 centímetros. La 1B, un saco herniario mayor a 5 centímetros. Tipo 2, que ese saco herniario contiene solo el aumento, y la tipo 3, que ya tiene ese saco herniario masa intestinal. Como les dije, hay varios tipos de clasificación descritas, pero hay unas guías publicadas en el 2019 de la Sociedad Europea de la Hernia, tratando de unificar la terminología. Ellos publicaron en el 2014 inicialmente una clasificación para la hernia parostomal. La definen también 4 tipos. La tipo 1, que va a ser una hernia parostomal pequeña, menor a 5 centímetros y que no tiene asociada una hernia incisional o de la línea media. Está la tipo 2, que es una hernia mayor a 5 centímetros, pero que la tipo 2 es la que es también pequeña, menor a 5 centímetros, pero que tiene asociado una hernia incisional. La tipo 3 ya es una hernia de mayor tamaño, mayor a 5 centímetros, que no tiene asociada hernia incisional. Y tipo 4, hernia grande, mayor a 5 centímetros, asociación de una hernia incisional. Entonces ellos recomiendan, para unificar en la literatura y en la práctica clínica los términos, utilizar esta clasificación. Este es un ejemplo tomográfico de esa clasificación de la EHS. Ahí podemos ver la tipo 1, un saco herniario de menor a 5 centímetros que no tiene asociada una hernia incisional. La tipo 2, pequeña, menor a 5 centímetros con una hernia incisional asociada. Tipo 3, mayor a 5 centímetros sin hernia incisional asociada. Y la tipo 4, mayor a 5 centímetros con una hernia incisional concomitante. Ellos en estas recomendaciones del 2019 también sugieren, con una alta calidad de evidencia, que se debería poner en los pacientes que van para colostomía terminal de manera electiva y de forma definitiva. Ellos dicen, con una calidad de evidencia alta y una recomendación fuerte, que se debe poner una malla profiláctica de material no absorbible. También mencionan en los otros tipos de osteostomía, esto no aplica, no en la iliostomía, ni tampoco en la urostomía o tipo Bricker, ni tampoco con diferentes mallas, o sea, mallas absorbibles o mallas biológicas. Esto no se recomienda. Y por eso surge esta pregunta, si esta recomendación la estamos aplicando en nuestro medio. Entonces, eso para traer las formas en que se puede poner la malla profiláctica. La preferida es la posición intraperitoneal, como vemos en la imagen, y hay 2 técnicas más usadas, la tipo keyhole o la tipo Sugar Baker. Como vemos en la imagen de la derecha, la keyhole va adosada a la pared en la parte intraperitoneal con el orificio para la ostomía, y la Sugar Baker se adosa una porción del asa intestinal a la pared. Esta malla profiláctica se puede vía laparoscópica y también vía abierta. Este es un ejemplo de cómo se realiza la ostomía y la colocación de la malla profiláctica en la posición intraperitoneal. Y acá vemos cómo se aplica vía abierta de la misma forma. Usualmente se fija la malla a la pared con unas suturas simples en los 4 bordes de la malla, pero hay pues variables de la técnica. También está descrito la posición, además, la retromuscular es más utilizada cuando se hace un reparo ya de una hernia parostomal, y como vemos en la imagen hay que hacer una disección retromuscular detrás de la anterior a la vaina posterior de los rectos abdominales, y ahí se ubica la malla. Extensiones en los que se puede aplicar la malla, usualmente en la tipo A, como vemos en la imagen, pero también se puede
colocar una malla profiláctica que nos prevenga la hernia incisional de la línea media concomitante, como vemos en la imagen de la derecha. Entonces, la pregunta que nos hicimos es, en los adultos que serán llevados a colostomía terminal definitiva, ¿la malla profiláctica reduce el riesgo de hernia parostomal a largo plazo? Entonces, nuestra pregunta pico fueron los pacientes adultos que serán llevados a colostomía definitiva, la intervención colostomía con colocación de malla profiláctica, comparación la colostomía sin malla, y el desenlace y la incidencia de hernia parostomal a largo plazo. Cuando realizamos pues, la búsqueda de la literatura, usamos la palabra colostomía malla profiláctica y hernia parostomal. Le aplicamos unos filtros que fueran ensayos clínicos también aleatorizados, que fueran los últimos 5 años, porque el 2019 fue que salió la recomendación de la Sociedad Europea de la Hernia, y que fueran estudios en humanos. Encontramos 9 artículos, de los que seleccionamos 2, descartamos 7, ¿por qué? Uno hablaba de malla biológica en cirugía de emergencia, que no es lo que recomienda la Sociedad Europea de la Hernia. 2, era el procedimiento a corto plazo menos de 2 años, que no era lo que estábamos buscando. 1 hablaba de los tipos de la técnica de la realización de la colostomía y no de la malla profiláctica. 1 era de análisis secundario de costos de los pacientes con hernias parostomal. 1 hablaba de las complicaciones de las colostomías en general, y 1 hablaba solo de síntomas y calidad de vida, no de la incidencia ni a largo plazo. Entonces, el primer artículo que les traemos hablan fue publicado el año pasado, en el 2023, en Annals of Surgery, habla de la no reducción de la hernia parostomal a los 3 años posterior a la creación del estoma usando la malla profiláctica. Este fue un estudio prospectivo aleatorizado, multicéntrico. Los objetivos del estudio eran el objetivo primario, la tasa de hernia parostomal a los 3 años luego de la creación de colostomía, usando 2 grupos, malla profiláctica y sin malla profiláctica. El desenlace secundario fueron complicaciones de estos procedimientos que requirieron reintervención durante esos 3 años. Se llevó a cabo en 8 hospitales de Suecia. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años o que no tuvieran estoma previo, o sea, no podían tener un estoma previo, y excluyeron únicamente a los pacientes que hubieran presentado anteriormente una peritonitis fecal y que su supervivencia esperada fuera menor a 3 años, porque lo que querían evidenciar era un largo plazo de estos desenlaces. ¿Cuál fue la metodología entonces del estudio? Como les había mencionado, fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado, fue controlado y fue doble ciego. Ellos evaluaban pacientes llevados a colostomía terminal permanente. Se asignaron al azar 2 grupos, los de malla profiláctica usaron la posición retromuscular, o pacientes que no se les colocó la malla. Se evaluaron estos pacientes durante los 3 años de forma clínica y de forma tomográfica, usando la clasificación que les había mostrado al inicio de Moreno Matías, que es la clasificación tomográfica. Se revisaron también los registros médicos de todos los pacientes durante esos 3 años, y también se detectó cuáles presentaron cirugía de la pared abdominal o intraabdominal luego de la colocación o la creación de la ostomía. Entonces ellos lograron captar 240 pacientes, 8 salieron del estudio porque no fue un estoma permanente, o sea, luego lo revirtieron, y se randomizaron finalmente 232 pacientes, fueron 114 en el grupo de malla profiláctica y 118 en el grupo sin malla. Hubo varias pérdidas del seguimiento por muertes, porque se removió el estoma, porque se operaron de una hernia parostomal que se presentó tempranamente, o por otros procedimientos quirúrgicos intraabdominales que les vamos a mostrar a continuación. También hubo algunos pacientes que no se adhirieron al seguimiento.
Los pacientes, la totalidad fueron tomados desde el diciembre del 2007 hasta octubre del 2015. Entonces, ¿cómo se realizó la aleatorización y el segamiento? Se enviaron sobres opacos sellados a cada hospital, ya hablamos que fueron 8 hospitales, se realizó esa parte de la aleatorización por un grupo externo, los hospitales estaban cegados de la indicación del tratamiento, cada hospital recibió un total de 100 sobres, y cuando se violaba el protocolo, o sea, cuando no se llevaba el sobre que indicaba a cada paciente a ese procedimiento que le tocaba, se hacía otro distinto, entonces se trataba de captar 3 pacientes nuevos al estudio para que permaneciera el poder estadístico del estudio. Ellos reportaron cuáles fueron las razones, que es lo importante, de la pérdida del seguimiento a corto plazo y a largo plazo. Hubo pocos pacientes que no quisieron continuar en el estudio. Hubo pacientes que definieron cuidados paliativos al final de la vida, entonces no continuaron el seguimiento. Hubo pacientes también reportan que tuvieron demencia y no los evaluaron. Y hubo unos pocos pacientes que ellos sí no reportan por qué no realizan el seguimiento. Ellos describieron las 2 técnicas quirúrgicas que utilizaron. En el grupo sin malla se utilizó la vía abierta, se colocó la ostomía a través de los rectos abdominales y el estoma se fijó a la piel con suturas mucocutáneas de monofilamento y de forma interrumpida. El grupo con malla se le realizó también cirugía abierta, se utilizó una malla de polipropileno de peso ligero y de un tamaño de 10 por 10 centímetros. La posición de esta malla fue retromuscular, se fijó lateralmente con suturas monofilamento no absorbibles y se realizó una incisión cruzada en el centro de la malla. El estoma se fijó a la piel igualmente que en el grupo sin malla con una sutura mucocutánea de monofilamento interrumpida. Entonces, también describen las características demográficas de ambos grupos que no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, que esto es muy importante al analizar los datos. Entonces, como vemos en la imagen, la mayoría de los pacientes tenían una edad entre 60 o 80 años, era en su mayoría ASA 1 y 2, un IMC en su mayoría mayor a 25%, pero mayor a 25, pero menor a 30. Había muy pocos que eran fumadores y en su mayoría estos pacientes tenían una indicación de la cirugía por malignidad. Y también en su mayoría fueron cirugías electivas. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Encontraron, al evaluarlo, como les había mencionado, mediante tomografía y mediante evaluación clínica, encontraron que era muy similar, casi que igual, la incidencia de la hernia parostomal, y la diferencia no fue estadísticamente significativa. Quiere decir que fue el resultado prácticamente igual en ambos grupos. También describen los pacientes que se llevaron a cirugía durante el seguimiento, algunos por unas complicaciones locales del estómago, pero fueron pocos. En el grupo sin malla se operaron de hernia parostomal durante el seguimiento 5 pacientes y en el grupo con malla 8 pacientes, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa. 3 se operaron en el grupo sin malla por obstrucción intestinal y 6 en el grupo con malla, y en total intervenciones que se realizaron en ambos grupos durante el seguimiento, en el grupo con malla fueron 25 y sin malla 14, pero como les dije, no fue estadísticamente significativo. Entonces, en el análisis crítico de este estudio, haciendo las preguntas de la guía JAMA, fue la asignación de los pacientes aleatoria, como fue un estudio prospectivo aleatorizado. Se tomaron en cuenta los pacientes que ingresaron al ensayo. Sí, todos los pacientes fueron analizados y fueron las mediciones objetivas y se mantuvieron ciegos al tratamiento que estaban recibiendo los pacientes. Sí, ellos mencionaron que ni los evaluadores ni los mismos pacientes conocían qué procedimiento se les realizó. Ni los radiólogos que revisaron
las imágenes, los médicos que revisaron a los pacientes en el seguimiento, y los mismos pacientes no conocían quiénes tenían malla y quiénes no. En cuanto a la validez interna, entonces fueron los grupos similares al comienzo del ensayo, lo que vimos, los grupos eran similares, el tratamiento indicado, o sea, el asignado fueron el que recibieron los pacientes, sí, y se trataron pues igual en el resto de, en la evaluación y en el tratamiento prequirúrgico ambos grupos. ¿Y qué tan grande es el efecto del tratamiento? Pues es bajo, no hay una estimación durante la comparación que nos diga que el grupo de la intervención fue mejor, y ellos solo muestran las medidas de incidencia de la hernia incisional en ambos grupos, no muestran estadísticas de OR en el análisis. ¿Y qué tan precisa es la estimación del efecto del tratamiento? Baja, porque el valor de P no es estadísticamente significativo. En cuanto a la validez externa de este estudio, es en nuestros pacientes diferentes a los del estudio, ya, y nos haría que los resultados no se pudieran aplicar. No, las características demográficas de estos pacientes es similar a los que manejamos acá en la práctica clínica, y se consideraron todas las variables de evaluación en el resultado clínicamente importante. Sí, evaluaron los resultados relevantes, que es la hernia parostomal clínica o tomográfica. Los posibles beneficios de la intervención sobrepasan los potenciales riesgos para mi paciente. No, como vimos, no hubo diferencia en los resultados en el grupo con malla y en el grupo sin malla. Entonces, esto nos diría que no hay la necesidad de colocar la malla. Y ya continuamos con el siguiente estudio. Bueno, el siguiente estudio es un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, donde se va a reflejar pues como el uso de la malla profiláctica en los pacientes con colostomía permanente para prevenir la hernia parastomal. Este es un estudio que se publicó en el 2020. Bueno, el objetivo de este estudio, como el anterior, es valorar si la colocación de una malla profiláctica va a prevenir la formación de una hernia parastomal. ¿En qué pacientes? En pacientes que hayan presentado pues como una resección intraabdominal, principalmente de cáncer de recto. Entonces, este estudio es un estudio que fue un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, se hizo en 2 hospitales universitarios de Finlandia y en 3 hospitales centrales de Finlandia también. ¿Cómo fue el estudio, el diseño del estudio y los participantes? Entonces, en criterios de inclusión, se tuvo presente que tenían que ser pacientes sometidos a resecciones abdominoperineales por vía laparoscópica, pero que fueran por adenocarcinoma de recto. No podía ser por ningún otro tipo de cáncer. Y que fueran entre el 2010 y el 2013. En criterios de exclusión, se tuvieron en cuenta no se tuvieron en cuenta los pacientes que no pudieran firmar su consentimiento por su condición clínica, que tuvieran condiciones generales ya muy devastadoras, clase 4 o 5 por la Sociedad Internacional de Anestesiología, pacientes que tuvieran cáncer incurables o diferentes al adenocarcinoma de recto, o que tuvieran alguna infección abdominal. Solamente fueron pues como estos criterios de exclusión. Acá en esta gráfica, pues en este cuadrito, vemos que tuvieron como presente más que todo la edad, si eran mujeres, el índice de masa corporal, el tiempo de seguimiento, porque estamos evaluando que sea a largo plazo, o sea, a largo tiempo, y los pacientes a los que se les realizaron tomografía para mirar si tenían hernias parastomales. Entonces, en la edad vemos más que todo que son personas mayores de 60 años. Entonces, más que todo en el grupo de intervención y de control no varía mucho como en la edad que presentan los pacientes. En mujeres solamente hubo 9 pacientes en el grupo de intervención, hubieron 6. El índice de masa corporal no es un índice muy grande, como pues muy alto como para empezar en pacientes obesos, por lo general el índice era pues como bajo. Y el periodo de seguimiento era de 69 meses en el grupo de intervención y el de control de 67 meses. Lo ideal era que tuviera mínimo 2 años y hasta 5 años. Y las tomografías se realizaron en 19 pacientes en el grupo de intervención y 2 en el grupo control.
En estas características de los pacientes vemos que no es estadísticamente significativo y aparte de eso, pues no dicen nada más con respecto a si usaba, por ejemplo, esteroides, cómo estaba la longitud del estoma, no vimos si utilizaban de pronto, tienen otros factores de riesgo, inmunosuprimidos, como para saber si iban a ser más propensos a presentar hernias parastomales. Bueno, en este grupo hubo una gran pérdida pues como de pacientes, se reclutaron 83 pacientes entre los 5 lugares, se hizo una asignación aleatoria solo de 75, ahorita miramos por qué fue que se perdieron pues como esta cantidad de pacientes y solo a la final se evaluaron 70, donde se hizo una asignación paralela de 1 a 1 entre ambos grupos de intervención y los que eran de control, y no hubo ningún enmascaramiento. Entonces, aquí vemos que se cogieron 83 pacientes, se asignaron 42 al grupo de intervención y 42 y 41 al grupo control. ¿Qué pasó? Que durante este tiempo no firmaron consentimiento, hubo pacientes que hicieron metástasis, entonces tuvieron que salir del estudio. A la final en el grupo de intervención quedaron 37 pacientes y 38 en el grupo control. Esos fueron los que se hicieron la aleatorización y ya a lo largo del tiempo solamente 35 del grupo de intervención siguieron su seguimiento por 5 años y 33 en el grupo control. A la final entonces visualizamos, para que no se ve bien, pacientes quedaron en el grupo de intervención y 15 quedaron en el grupo de control. Y de esos ya se empezó a hacer pues como todo el análisis de las hernias parastomales. Bueno, entonces tenemos dos grupos, el grupo de intervención y el grupo de control. En el grupo de intervención, entonces son los pacientes a los que se les colocaron una malla profiláctica que fuera de doble componente de fluoruro de polivinileno alrededor de la colostomía que fuera pues terminal, tenía que ser terminal, y por vía laparoscopia de Heywood. Y en el grupo de control las colostomías terminales, pero sin colocación de la malla. Se hizo un seguimiento por 5 años. Inicialmente se valoraron a los 6 meses, a los 12 meses, a los 2 años y lo último a los 5 años. Se hizo evaluaciones clínicas donde se valoraba cómo estaba el estado del paciente y para clínicos para valorar cómo estaba la hemoglobina, la PCR y los leucocitos. Esto siempre en cada visita a control. Y se realizó tomografía con o sin Valsalva para mirar si había hernias, generalmente al año de la cirugía. Y el radiólogo era el único que estaba pues como ciego en el grupo y no sabía qué tipo de pacientes estaba pues como revisando. Bueno, entonces en los resultados, el resultado primario era la incidencia de las hernias parastomales, evidenciadas de forma clínica o radiológica. Entonces en la clínica estaba o que si tuviera hernia, una posible hernia, o que ya estuviera con una hernia documentada. Y radiológicamente por tomografía. En los resultados secundarios, entonces la necesidad de una reparación quirúrgica de esas hernias parastomales y la morbilidad relacionadas con el estómago, que tuvieron prolapso, una granulación del tejido, retracciones, estenosis o la inflamación como tal a nivel de la piel. El análisis estadístico que se hizo en este estudio fue un análisis primario por intención a tratar. Todos los que empezaron en el grupo se valoraron desde ahí inicialmente. La comparación de los grupos se hizo por una prueba exacta de Fisher y Testuben porque el grupo era muy pequeño, entonces tenía que ser pues como muy exactamente. Se hicieron curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para saber si los pacientes con hernias parastomales tenían que ir a reparaciones quirúrgicas y se hizo una diferencia estadística con la prueba de rango logarítmico, lo mismo porque eran poblaciones, era muy poca población, y se utilizó una base de SPS para Windows para hacer como todo el proceso de estudio y de análisis. Listo, entonces vamos a seguir con los resultados. Entonces en esta tabla vamos a ver los resultados clínicos en el seguimiento a los 5 años. Nuestra principal variable entonces era la hernia parostomal, pero solamente clínica, que vamos a ver que 4 pacientes de 20 en el grupo de intervención lo obtuvieron y 5 pacientes de 15 en el grupo de control. No se ve muy bien, pero ninguno de estos pues fue estadísticamente significativo. Y el resto van a ser todas las variables secundarias, que fue hernia incisional, 4 pacientes en el grupo de control y solo un paciente, de intervención y solo un paciente en el grupo de control, episodios de obstrucción intestinal,
fueron 3 pacientes en el grupo de intervención y un paciente en el grupo de control que tuvieron una intervención quirúrgica por esta obstrucción. Fueron también 0 pacientes del grupo de intervención y 2 pacientes en el grupo de control, y ya que tengan pues como complicaciones del estómago. Entonces en el prolapso lo podemos ver, solamente 3 pacientes en el grupo de control tuvieron prolapso, 0 en el grupo de intervención, granulación 1 en el grupo de intervención, 1 en el grupo de control, retracción 1 en el grupo de intervención, 0 en el grupo de control, inflamación de la piel 2 en el grupo de intervención y 3 en el grupo de control, erosión de la malla solamente pues se vio en el grupo de intervención y ningún paciente la tuvo, fístula en ninguno de los dos. Acá, en la intervención quirúrgica para la hernia parostomal, realmente hubo pues como una complicación que fue solamente un paciente en el grupo de intervención, pero hubo 6 en el grupo de control. Acá solo se puso 2 porque esto fue al final de los 5 años pues del seguimiento. El resto de los pacientes habían fallecido. Entonces, en ninguno pues como de estas variables fue estadísticamente significativo. Listo. Y ahora los resultados radiológicos. Entonces, solamente en el grupo de intervención se realizaron 19 de 20 porque uno de ellos ya había requerido una intervención quirúrgica previa, entonces se sacó, y en el grupo de control 12 de 15 porque uno de ellos ya le habían hecho una resonancia magnética por infección perineal y el resto ya había tenido que ser intervenido pues por la hernia parostomal. Entonces vemos que la hernia por la tomografía la presentaron 9 pacientes de 19 en el grupo de intervención y 7 pacientes de 12 en el grupo control, tampoco fue estadísticamente significativo. Vemos que en cuanto al contenido, que haya sido de intestino delgado o de colon, fue solamente un paciente en el grupo de intervención y 2 en el grupo de control, aumento 3 en el grupo de intervención y 2 en el grupo de control, y tanto aumento como intestino 5 en el grupo de intervención y 3 en el grupo de control. En cuanto a las CC, pues como al tamaño de la hernia, parostomal, entonces 203 centímetros cúbicos en intervención y 205 centímetros cúbicos en el grupo de control, no fue estadísticamente significativo, y como lo habíamos visto antes, esta fue la clasificación pues que se hizo y se tomó para este estudio, que fue la de la Unión Europea, casi todos, entonces fue tipo 1, menos de 5 centímetros y sin hernia incisional concomitante, 9 pacientes en el grupo de intervención, 6 pacientes en el grupo de control y solamente un paciente del grupo de control tuvo la tipo 2, que era menor a 5 centímetros con una hernia incisional concomitante. Entonces, ¿cuáles fueron las indicaciones que ellos tuvieron para tener la intervención quirúrgica de la hernia parostomal? Entonces, aparte de eso, es lo que yo les había dicho, solamente una paciente del grupo de intervención requirió pues este tipo de intervención y 6 pacientes del grupo de control. Normalmente, entonces, fueron por dolor y problemas con el estómago. Entonces, la primera paciente tenía 86 años, fue intervenida a los 39 meses después del estómago y fue por dolor, problemas en la piel. La segunda paciente fue una femenina de 74 años, fue intervenida a los 6 meses, también por dolor y problemas con la galleta pues, del estómago. El tercer paciente era un masculino de 65 años, intervenido a los 7 meses y fue por un prolapso, fue una cirugía de emergencia por un prolapso y de la hernia parostomal. El siguiente paciente, un hombre de 56 años, a los 13 meses fue intervenido y fue por obstrucciones de intestino delgado. El siguiente paciente fue un hombre de 80 años a los 14 meses y fue por un gran prolapso de la hernia parostomal. Femenina de 63 años a los 20 meses fue intervenida y fue también por dolor y varios episodios de obstrucción intestinal. Y la última fue una paciente de 56 años intervenida a los 22 meses y fue por una encarceración de la hernia parostomal. Entonces vemos que en el grupo de intervención más o menos la media fue a los 40 meses y el control a los 14 meses para la intervención. Entonces, como vimos antes, no había ninguno de los valores que fuera estadísticamente significativo, pero ellos ¿qué vieron? Que si se ponían a comparar quién requirió la intervención quirúrgica y se cogían todos los pacientes que la requirieron, así hayan tenido pues como el desenlace que fue la muerte,
sacaron pues como esta tabla, que entonces nos decían, si es estadísticamente significativo, da una P de 0.03 en cuanto a intervención quirúrgica. Entonces, más o menos para explicarles, entonces vemos que 35 pacientes y 35 pacientes que fueron los que iniciaron el estudio. Como vimos anteriormente, a los 40 meses, en el grupo de intervención tuvo la primera requerimiento pues como de la cirugía, que fue más o menos acá a los 4 años, ¿cierto? Y el grupo de control, casi todos a los 14 meses, al primer año, ya requirieron la intervención. Entonces, por eso, pues ya bajaba el número a 29. Entonces, ¿qué nos dice acá? Bueno, el 100%, entonces inicialmente todos los pacientes pues no necesitaron la intervención. Este es el grupo de intervención que solamente tuvo un paciente más o menos a los 4 años, y entonces ya nos decía que la supervivencia, pero era como la supervivencia del estoma, bajó a 90%, y el grupo control, en el primer año ya tuvimos 6 pacientes que requirieron la intervención, entonces ya la supervivencia como del estoma bajó a 82%. Entonces eso fue lo único pues como estadísticamente significativo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces, la mediana del seguimiento, 65 meses. La principal pérdida del seguimiento fue por muerte. Ninguna de estas muertes fue relacionada con el estoma. Entonces, las incidencias fueron casi iguales en ambos grupos de las hernias parostomales. La incidencia de la cirugía sí fue significativamente menor en el grupo de intervención respecto al grupo de control. No hubo pues como complicaciones con respecto a la malla, y que nos decía que sí había pues clínicamente y por la tomografía bastante pues como incidencia de las hernias, pero casi todas eran subclínicas y muy pocas requirieron pues la reintervención. Y este estudio tenía muchas limitaciones. Uno, por el poco número de pacientes, pues tuvo mucha mortalidad, obvio no por el estoma. Hubo un posible sesgo porque ninguno, ni los pacientes ni los cirujanos que realizaron la intervención estaban sesgados, solamente los radiólogos eran los que no sabían qué tomografía estaban leyendo. Entonces, ¿qué conclusiones nos daba el estudio? Realmente la malla no nos disminuye la incidencia de la hernia parostomal, pero sí disminuye la necesidad de reparación o de intervención quirúrgica posterior de las hernias parostomales. Listo, entonces ahora la lectura crítica del artículo. Entonces se tomaron en cuenta todos los pacientes que ingresaron al ensayo, fueron analizados en el grupo al cual fueron aleatorizados. Sí, todos los pacientes pues fueron analizados, incluso los que no pudieron continuar con el seguimiento o fallecieron. La asignación de los pacientes fue aleatoria, como lo vimos inicialmente, fue grupo 1-1. Fueron las mediciones objetivas o se mantuvieron ciegos al tratamiento que estaban recibiendo los pacientes y tratantes. No, como sabemos, ni los pacientes ni los cirujanos estaban sesgados, solamente los radiólogos. Y fueron los grupos similares al comienzo del ensayo. Sí, como vimos, no había también estadísticamente significancia en cuanto a la población. Además del tratamiento asignado, los grupos fueron tratados igualmente. Sí, a todos se les hizo la misma técnica laparoscópica, solamente en la reparación posterior fue cuando cambiaron. Listo, ¿y cuál es la magnitud del efecto? Entonces, ¿qué tan grande es el efecto del tratamiento? Entonces, era bajo con respecto a nuestra pregunta inicial, que era de incidencias de las hernias parostomales, y qué tan precisa es la estimación. Ellos utilizaron todos siempre intervalo de confianza de 95%, pero solamente fue incidencias, no OR. Y validez externa. ¿Es mi paciente tan diferente de los del estudio que los resultados no son aplicables? No, realmente eran similares a nuestra población. Se consideraron todas las variables de evaluación del resultado clínicamente importantes, sí, todas fueron analizadas en el estudio, y los posibles beneficios del tratamiento sobrepasan los potenciales daños para mi paciente. Sí, porque realmente, como habíamos dicho, no bajó la incidencia de las hernias parostomales, pero sí se vio el beneficio en cuanto a la reintervención de los pacientes con la malla, que fue lo único pues estadísticamente significativo, y no se relataron pues como ninguna complicación de la malla en sí. Bueno, finalmente, en las conclusiones, entonces, luego de esta revisión, encontramos que la evidencia reciente no respalda el uso de malla profiláctica en la colostomía terminal, ni en la vía abierta o en la vía laparoscópica, en busca de reducir la incidencia
de la hernia parostomal a largo plazo, como lo recomiendan las guías de la Sociedad Europea. Y se espera que unas nuevas guías de la Sociedad Europea, teniendo en cuenta los últimos estudios que revisamos en esta reunión. Muchas gracias, estoy atento a los comentarios. ¿Alguno en Zambi que quiera hablar? Pues digamos que llamativo dentro de todo es realmente, el primero pues es muy interesante por la cantidad de pacientes pues que ingresan, que es precisamente el gran pero del segundo, porque es que una comparación pues de menos de 50 pacientes, se pregunta uno mucho si realmente eso pueda generar algún impacto a largo plazo, pero sí es cierto que a pesar del número reducido de pacientes, pues se puede observar que el porcentaje de reintervenciones pues igual sí aumenta en el grupo que no tiene pues como el tratamiento. Una de las cosas que me cuestiona realmente un poco es si no hay como una comparación, por ejemplo, con los índices de masa corporal o con cualquiera de los otros factores de riesgo de los pacientes para el desarrollo de hernia parostomal, como para realmente poder aislar qué es la malla la que sí está generando el efecto o no, que es la parte que a mí me empieza a cuestionar saber el otro estudio. Entonces, no estoy segura que sí sea la malla la que esté realmente generando ahí como un impacto como en el tratamiento, precisamente por esa parte que es la que uno no conoce muy bien de esas características demográficas, especialmente de esos pacientes que se reintervinieron, cuáles eran las características demográficas de esos pacientes, o sea, qué índice de masa corporal tenían en ese momento, si estaban recibiendo algún tipo, por ejemplo, de inmunosupresor, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa parte, que es la que no se conoce, es la que empieza como a restar de pronto validez como a los hallazgos o digamos que cuestionamientos sobre los resultados, pues diría yo ahí. Lo otro que es claro es que plantear la colocación de una malla para prevención de hernias parostomales, pues no se va a hacer en ningún paciente en el cual se piense que en algún momento se podrá retirar esa colostomía en cualquier momento. O sea, lo que tiene que quedar claro es que esto solo se está planteando en el paciente en el que nunca se le va a quitar esa colostomía, ¿cierto? Pero creo que realmente falta pues como evidencia, aunque no estoy segura que sea ético realizar un estudio diferente a ese. Una de las cosas que yo estaba como al principio con la duda es si los seguimientos a 5 años efectivamente son buenos seguimientos a largo plazo o no. Y digamos que en lo que uno empieza a ver es viendo el momento en el que se hace la reintervención, que suele ser alrededor de máximo los 2 años, pues uno sí podría plantear que cualquier estudio que se demore entre 3 o 5 años de seguimiento probablemente sea pues un buen tiempo de seguimiento para esos pacientes. Pero pues queda la duda de si a largo plazo, por ejemplo, no vienen los problemas con respecto a las complicaciones relacionadas con las adherencias intestinales a esa malla que se está colocando ahí, que es la que suele ser también ya pues como a más largo plazo. Hola, buenos días. Buenos días. Muy interesantes los estudios. Respecto de la primera lectura crítica que hablaba Iván, no quiere decir que porque solamente se describa la P, el estudio epidemiológicamente o estadísticamente es pobre. Lo que pasa es que si vos evidencias un resultado negativo frente a la intervención, y negativo que es, o bueno, o no diferencial, que a los pacientes les va igual, o sea que la P no es estadísticamente significativa, pues ¿para qué le vas a sacar el OR y el intervalo de confianza y mil números más si van a dar la misma conclusión que tiene la P, que no hay una diferencia significativa entre la intervención y la no intervención? Y uno lo ve adicionalmente en los datos que la proporción en unos grupos muy equilibrados, la proporción es la misma. Entonces, no porque
no pongan 10.000 números significantes, quiere decir que el poder o la conclusión que tenga el estudio sea débil. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Frente a lo que decía Camila, en la tabla 1 se evidencia que los pacientes tenían un índice de masa corporal comparable entre los dos grupos, y cuando hablan de un índice corporal de 25, 26 más o menos, estamos hablando de pacientes no obesos, pero sí con sobrepeso. Entonces, digamos que tratan de aislar uno de los factores de riesgo que uno tiene pensado que pudiera ser la obesidad. El resto de factores de riesgo en las tablas 1 se ven equilibrados, y por ejemplo en el segundo estudio, si todos son DCA de rectos que les tuvieron que hacer colostomía, probablemente todos terminaron con tratamientos muy similares, en donde probablemente esos factores de riesgo diferenciales entre los grupos y los pacientes se van a disminuir. En el segundo estudio, desafortunadamente, una muestra muy pequeña, y el jacket que quieren sacar al final, ¿cierto? De mostrar las tablas de Kaplan-Meier para decir que a los pacientes con intervención, con no intervención, o sea, sin malla, los tienen que operar más. Cuando uno lo lee con cuidado, 3 de las 6 indicaciones de operación temprana son por obstrucción de intestino delgado. No plantean ahí que necesariamente relacionado con la hernia parostomal, sino puede ser con la enfermedad de base, porque a otros se hacen precisión que tiene la hernia parostomal, además encarcelación, mientras que 3 de esos 6 pacientes son por obstrucción intestinal, o sea que probablemente había que intervenirlos sí o sí, aparte de la hernia parostomal. Entonces empieza uno a no creer tanto en esa última conclusión como para salvar la intervención que hicieron en el estudio. Porque muchas veces se plantea, y los investigadores cuando hacen un estudio, lo que ven es que si la intervención no tiene efecto, entonces el estudio no fue bueno. No, un estudio estadístico puede ser excelente, mostrando que una intervención no sirve o produce más daño, y eso es un estudio muy valioso. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hay que ver? Que todos los pacientes que se reintervinieron, eso sí, a todos terminan poniéndole malla como opción terapéutica. Entonces, uno podría pensar que con los estudios que nos presentan, probablemente no hay diferencia y no hay indicación de malla profiláctica en la primera cirugía, donde se decide fabricar un estoma definitivo, pero en la reintervención de la hernia parostomal cobra relevancia la malla como alternativa quirúrgica frente a la aparición ya de una hernia parostomal. No vieron nada más. No vieron nada más. ¿Ya que no nos escucharon? Iván. Hola, ¿me escuchan? No.
Ya sé. Que lo que yo no estoy, que lo que no, donde yo estoy hablando de los factores demográficos no es desde el ingreso, sino es en el seguimiento, que esa es la parte que no queda claro, es decir, no se sabe cómo cambia el índice de masa corporal de esos pacientes, yo no sé si, por ejemplo, alguno de esos requirió tratamiento con adyuvancia, con quimioterapia o con radioterapia o con lo que sea, porque esa parte no se especifica, entonces, especialmente en el segundo estudio, pues que realmente son tan pocos pacientes, precisamente esos factores demográficos y el cambio de esos factores demográficos en el tiempo que no está especificado, pues es una de las cosas que empieza a cuestionar sobre la validez o no la validez de esos resultados a largo plazo. Eso es lo que estoy diciendo, porque igual, pues a pesar de que uno puede asumir que puede que hayan tenido tratamientos similares o evoluciones relativamente similares, pues el hecho de que no esté especificado también habla que eso no se puede suponer enteramente. Entonces, no lo estoy hablando desde la parte del ingreso, sino que estoy hablando desde el cambio de esos factores demográficos en cuanto al tiempo. Por ejemplo, yo no sé si alguno de esos le dio por empezar a fumar después de eso. O sea, son hábitos que pueden cambiar y nada de eso está especificado en ninguna parte, ni se hace hincapié o énfasis en buscar ese tipo de información en ninguna parte del estudio, pues sabiendo que también son cosas que son factores de riesgo para el desarrollo de hernias parastomales, pues esas son datos que igual hay que plantearlos en cualquiera de esos estudios si se quiere pues evitar o de alguna manera ver si el tratamiento sí está haciendo un impacto sobre los desarrollos a largo plazo.